Si analizamos la biografía de Pancho Villa, no es extraño que nos centremos especialmente en la etapa que abarca de 1913 a 1914, debido a que dicha etapa no solo fue su momento de fama, sino una fase de grandes triunfos para el Centauro y para la División del Norte, lo que no es para menos, debido a que, en su momento, Villa estuvo al frente de uno de los ejércitos más poderosos, dirigiendo a miles de elementos y librando grandes batallas como la de Ojinaga o la de Zacatecas. Si nos interesamos en otros grandes hechos de la historia de Villa, sin duda que centraremos nuestra atención en el año de 1915, debido a que se libraron las batallas del Bajío, donde los villistas serían vencidos por los constitucionalistas. Finalmente, los detractores de Pancho Villa suelen centrarse en la etapa que abarca desde 1916 hasta 1920, lo que suele ser considerado como los peores años del villismo, donde ciertamente varios hombres bajo el mando de Villa se dedicaron a cometer actos más que cuestionables. Más allá de lo anterior, seguramente habrá otros momentos importantes, destacando la toma de Ciudad Juárez o el propio fin de Francisco Villa. Sin embargo, se presta poca atención a qué fue lo que sucedió antes y por qué Doroteo Arango alcanzó gran fama siendo Pancho Villa, lo que nos lleva a presentar un breve comentario sobre los últimos días del bandolero y el nacimiento del soldado. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Francisco Villa se une al maderismo. No es ningún secreto que antes de ser un hombre tan conocido, Doroteo Arango o Pancho Villa fue un bandolero. De hecho, muchos suelen decir que era un bandido que despojaba a la gente adinerada de sus pertenencias y las entregaba a los pobres, lo que es verdad hasta cierto punto, de la misma forma que es cierto que mucho de lo que obtenía no era sino para él y para sus hombres. De igual manera, suele decirse que era un bandido legendario, lo que es bastante falso, debido a que, en palabras de autores que han estudiado el villismo, destacando a Pedro Salmerón y a Jesús Vargas, no era sino un bandido de poca monta. Durante sus años como bandolero, no solo se dedicaba a los típicos asaltos, sino que su especialidad era el hurto de ganado. No era Doroteo Arango ni Pancho Villa, sino que usaba otros nombres y apodos. Le llamaban la Fierona o el Güero. De igual manera usaba bastantes nombres para pasar inadvertido. Volvemos a insistir en que su vida como bandolero no fue tan destacada. La gran ventaja fue que en esa época se convirtió en un gran conocedor de la geografía de Durango y Chihuahua, lo mismo que entabló amistad con varios individuos cuyos nombres serían conocidos con el paso de los años, destacando a Tomás Urbina. Desde luego que no siempre fue un bandolero. Más de una ocasión se dedicó a varias actividades lícitas, ya fuese trabajando como albañil o carnicero, mientras que ocasionalmente volvía a sus negocios asociados al hurto de ganado. Llegó el año de 1910 y aquel hombre fuera de la ley, que tenía eventuales momentos de paz, se uniría a la naciente lucha maderista. Desde luego que un personaje clave fue don Abraham González, jefe del maderismo y hombre de confianza de Madero en Chihuahua. Se trataba de un hombre de gran influencia, y de su encuentro con Pancho Villa existen varias versiones. Vale la pena mencionar algunas de ellas. La primera de estas versiones menciona que Abraham González y Doroteo Arango ya se conocían desde antes de 1910, debido a que González introducía ganado a Chihuahua y Villa era un cuatrero, de manera que entraron en negocios, y con el tiempo González consideró que aquel hombre sin duda que podría aportar a la lucha que pronto comenzaría. Se cuenta también que entre 1907 y 1910 de vez en cuando pasaba por una pasturería de Chihuahua un lechero muy amable y vestido de forma humilde. Dicho hombre llevaba
varios asnos consigo, y cuando compraba pastura para los animales, se dedicaba a conversar sobre la situación social que vivía la gente de la zona. Mientras dialogaba con los presentes, solía mencionar el nombre de un tal Francisco Villa. Les decía que era un bandolero que se encontraba en constante fuga. Varios años después, la gente de Chihuahua se enteraría de que aquel hombre humilde no era sino el mismo Doroteo Arango. Don Abraham escuchó aquellas historias y decidió que era necesario que el famoso Pancho Villa se acercara a las fuerzas insurgentes. Después de algunas semanas, se dio finalmente el encuentro entre ambos personajes, y el escenario sería precisamente la pasturería donde Pancho contaba sus vivencias. Don Abraham y un acompañante se encontraban sentados esperando al bandolero. De pronto escucharon algunos sonidos y a sus espaldas se encontraba Pancho Villa junto a otros compañeros de andanzas. Después los bandidos les dijeron que se quedaran quietos. Don Abraham quiso hablar y Villa intervino, diciéndole que le había mandado algo y que le hiciera favor de mostrarlo, de modo que el político de Chihuahua le mostró una llave que le entregó sin mediar palabra. Villa la tomó y abrió un pequeño candado con ella. Digamos que aquello fue algún tipo de contraseña y así ambos hombres podrían identificarse. La plática duró cerca de 1 hora y don Abraham González se dedicó a convencer a Pancho Villa de que se uniera a la lucha maderista. No hubo ninguna promesa, ni siquiera se dieron la mano. Doroteo Arango se marchó sin más. La otra versión indica que don Abraham González jamás convocó a Villa, sino que llamó a Pascual Orozco y a su padre, encomendándoles la lucha en Chihuahua, de manera que Pascual Orozco conocía la historia de un hombre bastante temerario en la zona, y sin más entabló contacto con él y le dijo que la lucha que pronto comenzaría necesitaba de gente de su tipo. Finalmente, suele decirse que don Abraham González hizo llamar a Pancho Villa, a quien conocía bastante bien debido a sus tratos comerciales, y le habló sobre la situación política del país, diciéndole que si apoyaba a Francisco I. Madero, su nombre sería conocido en todo México, lo que no era del todo exagerado. De igual manera, Villa tenía gran aversión hacia la gente adinerada, de modo que, al conocer a don Abraham González, Doroteo comprobó que, si la gente influyente de México fuese como él, seguramente habría paz. De una u otra forma, Villa se incorporó a la lucha maderista bajo las órdenes de Pascual Orozco y poco a poco iría ascendiendo. Desde luego que su nombre sería conocido en todo México y trascendería con el paso de los años. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.